Bienvenidos a la serie de técnicas de estudio de inteligencia creativa, una serie donde he conversado, he tratado de aproximarme a una explicación sencilla sobre los tipos de técnicas de estudio que pueden utilizar no solamente los estudiantes de primaria, secundaria, estudiantes universitarios, sino también en la vida diaria, porque hay técnicas que se utilizan constantemente: organización del tiempo, comprensión de las lecturas, realizar un resumen, inclusive cuando se va a hacer una ponencia en una empresa. Son técnicas que nos permiten priorizar, organizar y comprender las diversas temáticas a las que nos enfrentamos diariamente. En el episodio de hoy, de esta serie de técnicas de estudio, vamos a conocer un poco más sobre la comprensión lectora y su importancia. ¿Qué es la comprensión lectora? Les recuerdo que tengo 2 episodios de la importancia de la lectura, los beneficios y los tipos de lectura más utilizados y qué beneficios trae. También los pueden escuchar. Son unos episodios de meses pasados de este año 2021. Ahora, ¿qué es la comprensión lectora? Bueno, la comprensión lectora es una destreza lingüística que se basa en la interpretación completa de un texto escrito. Es esa capacidad de entender lo que lees, lo que leemos. No, a veces no es suficiente con conocer el significado de cada una de las palabras que forman parte del texto, sino que es muy necesario tener una comprensión global de lo que se está leyendo. Y esto es vital cuando se está estudiando, cuando nos estamos preparando para evaluaciones o ponencias, pues durante el proceso de la lectura, el lector no puede limitarse simplemente a extraer la información, sino que además debe aportar sus propios conocimientos o experiencias para sí. Es decir, ser capaz de comprender el texto. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para comprender lo que vamos a leer? Siempre iniciamos el proceso de lectura haciéndonos, o deberíamos hacernos, 3 preguntas. ¿Qué vamos a leer? ¿Para qué lo vamos a leer? ¿Y cómo lo vamos a leer? Siempre hay que tener en cuenta la función y el tipo de texto que lees, el motivo por el que lo estás leyendo y qué recursos vas a estar utilizando. Hay más de 30 tipos de lectura. Yo expliqué 10 en un episodio, pero hay 5 tipos de lectura que son muy importantes en la vida académica y no académica de toda persona que quiera comprender un texto, darle sentido, interpretar, analizar, discernir y profundizar. Hay que hacer diferentes tipos de lectura de acuerdo a la temática, a lo complejo y para lo que me estoy preparando. La primera lectura es la lectura globalizada. La llaman así, pues es una lectura que se hace por encima. Simplemente se da un vistazo al texto. En este tipo de lectura siempre buscamos encontrar los conceptos y datos más importantes, sin profundizar demasiado. Este tipo de lectura a veces es útil para el repaso de materiales que ya se ha estudiado previamente. La lectura focalizada. Este es otro método de lectura en el que es importante la velocidad que utilizamos. Este es un tipo de lectura que lo usamos cuando buscamos datos concretos, cifras, fechas, frases o palabras claves. Conocemos parte del contenido o a veces se trata simplemente de buscar una información que nos interesa del texto, una información específica que a veces se necesita.
También, la número 3, la lectura extensiva. Esta es una lectura que se suele hacer por placer. Es la que ponemos en práctica cuando leemos textos de una extensión un poco considerable, en los cuales buscamos una comprensión global e interpretamos ese texto. No es concreta. No importa en este tipo de lectura si encontramos alguna palabra o frase de difícil comprensión, ya que el objetivo es tener una visión global de lo leído. La lectura intensiva, la número 4. Cuando a veces se lleva a cabo este tipo de lectura, se pretende es desconstruir, descontextualizar el texto que estás leyendo. ¿Para qué? Para encontrar el significado a cada palabra y entender cada frase. Se puede decir que este tipo de lectura se lleva a cabo cuando estás estudiando o preparando un resumen. Y este tipo de lectura, mis queridos amigos, estudiantes, compañeros, colegas, requiere un mayor esfuerzo que la lectura extensiva. Y la número 5, la lectura crítica. Este tipo de lectura se suele realizar con texto de no ficción, en que además de comprender el texto, también se intenta evaluar y, ¿por qué no?, poner en cuestión al autor, a lo que dice el autor, hacer una crítica y se llega a construir una propia opinión sobre el texto leído. La lectura crítica es la que aplicamos cuando, por ejemplo, tenemos que realizar un comentario de texto, buscamos la calidad del texto, el sentido que le da el autor, damos nuestros enfoques y análisis propios. Estos 5 tipos de lectura hay que tenerlos muy claros en el proceso de comprensión lectora, y más cuando estamos aplicando ciertas técnicas de estudio. Porque si ya conozco un tema a profundidad, no debería perder tiempo volviendo a utilizar una lectura más profunda, sino que utilizo una lectura de repaso o una lectura breve y avanzo en otras temáticas que tengo. Pero, ¿qué consejo podemos utilizar para mejorar esa comprensión lectora? Lo más importante es leer. Para ser capaz de mejorar tu comprensión lectora, querido amigo, amiga, compañero, estudiante que estás escuchando, crear el hábito de leer es imprescindible. Pues esto ayuda mucho a mejorar diferentes aspectos de la lectura. Pues cuando uno va practicando la lectura, se va aprendiendo a analizar el contexto, el mensaje, lo que lees, y además mejora mucho el léxico. Entre otras cosas, se abre a un mundo de una cultura y un bagaje extenso a recónditos lugares donde nunca quizás hayas estado y los vas a conocer. ¿Qué leer? Eso queda de parte de ti, pero la lectura no solamente se hace en los momentos de estudio o a las evaluaciones, sino en los procesos diarios. Número 2, leer sin prisa. ¿Por qué? Un buen lector sabe adaptar la velocidad de la lectura a la dificultad del texto. Pues a veces te puedes encontrar con textos más sencillos en los que puedes avanzar más deprisa y otras veces en los que esos textos presentan una mayor dificultad y hay que bajar el ritmo de esa lectura para comprender el contexto de lo que estás leyendo. Otro de los consejos o tips para mejorar la comprensión lectora es analizar constantemente el texto que lees. Es decir, desde este mismo momento se presentan las interrogantes que serán tus mejores aliadas a la hora de leer, preguntándote constantemente qué, cómo, cuándo, por qué y otras variables que te pueden surgir de acuerdo a tus esquemas mentales. Es importante
analizar, porque cuando analizamos y tenemos una visión crítica, objetiva, discernimos ese proceso, hemos ganado la batalla en ese proceso de comprensión lectura y nos ayuda a aplicar las técnicas de estudio que sean necesarias, ya sea para un resumen, ya sea para un esquema, ya sea para realizar un ensayo, ya sea para una exposición, ya sea para una oposición o ya sea para una presentación específica. Y hay algo importantísimo en los procesos de comprensión lectora que es necesario, y es buscar el significado de las palabras que no comprendas, que no entiendas. Y hoy en día tenemos muchas posibilidades, tanto los diccionarios tradicionales como los diccionarios en línea, que hay muchos. En el caso del español, el diccionario de la Real Academia Española es uno de los más completos, pero hay otros, sin duda, que nos presentan la definición de la palabra y van más allá, su etimología, es decir, su historia, su formación, sus sinónimos, sus antónimos, porque una sola palabra que empleemos mal, que no comprendamos, cambia radicalmente un escrito o lo que estemos diciendo. Esto es Inteligencia Creativa. Les habló el profesor César Alejandro Ferrer en esta serie de técnicas de estudio. Hoy abordamos la comprensión lectora, su importancia y más o menos qué estrategia podemos utilizar para mejorarla. Les sugiero que se conecten y me sigan en las distintas plataformas donde se escucha el podcast Inteligencia Creativa. Y si te gusta, comparte con tus amigos y sígueme. Hasta otro próximo episodio.